Bien, empiecen a poner sus nombres, por favor, en el chat. Nombres completos. Solo veo una cámara prendida. Vamos, chicos, pongan sus nombres en el chat. Esteban. Ya puso Esteban, vamos. Bien, mientras ponen sus nombres, les hablaré un poquito de cómo nos vamos a organizar estos días, que las clases son por Zoom, ¿sí? Hoy yo les hablaré, hoy qué teníamos que hacer. Teníamos actividad ya, ¿verdad? La práctica de presión arterial. Mañana terminábamos signos vitales y el viernes era nuestro examen práctico y escrito. Así que estas clases por Zoom sí nos perjudican en cuanto a gabinete, que es más práctico. Así que estuve pensando que hoy yo les hablaré de signos vitales. Terminaré todos signos vitales. Y para el día de mañana y el día viernes ya podríamos empezar con las exposiciones de impresión general. ¿Les parece? Que también va a entrar al primer parcial. Así que ustedes ya podrían preparar para mañana y el viernes. Y el día lunes empezamos con piel en gabinete y estas evaluaciones que nos faltarán, claro. ¿Qué dicen, chicos? Podrían mañana, por ejemplo, mañana empezar vestimenta, edad aparente, que son temitas que no están nada complicados. Nivel de conciencia, hidratación, podríamos dejar marcha para el día viernes. ¿Qué dice? Sí, yo creo Chicos, que está bien, doctora. sí, ¿verdad? Así Sí, terminamos ya en aula, ya no tendré que hacerme prestar el dato, ustedes ya podrán subir rápidamente aquí sus presentaciones y así terminamos con con las exposiciones. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Vamos, chicos, respondan ahora. ¿Los demás están de acuerdo? Silvia, Rocío, Isabel, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Sí, doctora. Bien. Entonces, para mañana preparen esos temas principalmente que les digo. Divídanse, ¿sí? ¿Tienen grupo de WhatsApp solo de gabinete? no, doctora, pero No, podemos no, crear. Creen un grupito de WhatsApp y me añaden, ¿sí? Para ¿Cuáles, coordinar cuáles, mejor. Sí, cuáles serán los temas después de la clase. sí. Ahora empiezo Ay, con signos vitales, entonces, y tenemos como nos faltaría un horario, ¿verdad? Un horario aquí, ya que estamos iniciando 9:30. Les consulto también, podríamos ahora a las 12 en punto reemplazar eso y así yo termino de explicarles todo lo de signos vitales, porque les comento que yo fui a la Torre Salud porque solo me llegó comunicado de reemplazar la clase teórica por Zoom. Y yo dije, ah, bueno, el jueves tendré clase por Zoom, pero no creí nuestras clases de gabinete. Así que fui a la Torre en vano hoy y quisiera reemplazar estito y termino signos vitales con ustedes. ¿Podrán a las 12 conectarse unos 40 minutitos más sí, para está bien, doctora. pasarles Sí, otro enlace? doctora. Por favor, chicos, ¿sí? Así no vamos a estar retrasados en nada. Bien, inicio entonces, solo veo 6 nombres aquí en el chat. Completen sus nombres, asistencia, llamaré también por registro. Quiero que las cámaras estén prendidas, por favor. Si no, lo tomaré como inasistencia. Bien. Vamos con signos vitales, entonces. ¿Pueden ver todos ahí? Sí, doctora. Ya. Ya vimos un poquito, ¿verdad? Veamos rápidamente entonces los temitas que vamos a abordar en esta clase, los conceptos básicos sobre signos vitales que ya vimos, la clasificación, valores normales, anormales y los elementos necesarios para la toma, como ayer vimos el equipo que tenemos que tener ya todo listo y preparado, ¿verdad? El tensiómetro, el estetoscopio, las partes ya las vimos, así que los puntitos que ya abordamos rápidamente los pasaré.
Definición, entonces, los signos vitales son estos signos de vida porque representan las funciones vitales fisiológicas de una persona. Están representados por las manifestaciones y los fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. ¿Cuáles son estos? Presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura que ya vimos en la práctica y oximetría también. Vamos entonces con presión arterial. Las definiciones que ya las mencionamos. Aquí, presión arterial y tensión arterial. Dijimos que presión arterial es la fuerza, ¿verdad? Del flujo de la sangre dentro del vaso. Y tensión arterial, la fuerza que ejerce la resistencia de las paredes, esa resistencia vascular periférica. Ahora aquí tenemos unos conceptos de presión máxima sistólica y presión mínima diastólica, donde presión máxima sistólica es la máxima presión que ejerce la bomba, ¿sí? Esa contracción a nivel del ventrículo izquierdo, donde se produce una despolarización, por lo tanto, esta onda sanguínea es la más alta dentro de la arteria y es de 120, relacionada también con la presión a nivel de esa aorta. Y la presión mínima diastólica, pues nos indica la repolarización de ese ventrículo izquierdo, que es de menor presión. Ahora, estos factores que hablamos, creo ayer un poco, que determinan, ¿verdad?, importantes para la toma de la presión. Tenemos primero el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, siendo los dos puntos más importantes. Y también vimos la viscosidad de la sangre, la elasticidad de la aorta, la presión y la volemia, el volumen. Ahora a ver, Silvia, ¿qué es el gasto cardíaco? Silvia, ¿qué era gasto cardíaco? Charmeli, ¿estás ahí, Charmeli? No, falta Charmeli. ¿Qué era gasto cardíaco? ¿Alguien de ustedes? Vamos. Gasto cardíaco es Sería igual a, vo- volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, más o menos, doctora. sí, ya, volumen sistólico ¿por qué? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cualquiera de los dos que presente alguna alteración involucra el gasto cardíaco y si hay alteraciones del gasto cardíaco, también de la presión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión. En cuanto a los antecedentes que nos importan, estas preguntitas que hacemos antes de iniciar con la toma de la presión, que ayer lo vimos, ¿verdad? La edad del paciente, las causas genéticas, le preguntamos antecedentes en la familia, sexo, raza, el ejercicio, obesidad, tabaquismo, el estrés, dolor, medicamentos, enfermedades, el consumo de sal, principalmente muchos de estos que acabamos de mencionar, dijimos que son estimulantes del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, producen un aumento en la presión en ese momento de la toma, por eso se debe hacer un interrogatorio al paciente, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo desayunó? Si fuma, si tomó café, algunas medicaciones y demás. Los aparatos que ya lo vimos ayer, tensiómetro, ahí tenemos el aneroide, el manómetro, ahí podemos ver la escala que va del 0 al 300, la agujita, al momento de bajar el baile de la aguja, ahí teníamos ese termómetro de mercurio que ayer les mencioné, el antiguo, esa regleta que sí tenía, ¿verdad? Mercurio, ahora este aneroide no contiene mercurio. Y tenemos ahí este que es muy factible en cuanto al uso en las personas que tienen hipertensión arterial, que es el termómetro, digo, el tensiómetro digital, ¿sí? Digital, ahí solo se tiene que poner el paciente en la manillita, sé que ya lo conocen muchos de ustedes, presionas el botón y de manera directa empieza a insuflarse, 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 llega a su límite y se registra en la pantallita. Como podemos ver ahí dice 102,72. Nos indica 102 sistólica, 72 diastólica y ahí también no es evidente la frecuencia cardíaca. Con esos valores de 102,72, para hoy les dije que revisaran la tablita, ¿verdad? Que está en Argente, de los valores normales de presión arterial de la organización em, de cardiología. ¿Las revisaron?
Me gustaría que me comenten qué tal esta presión. 102,72. Charmeli, ¿qué dices de este valor? ¿En qué rango estará? En esa tablita tenemos normal, prehipertensión, grado 1, grado 2 y el último grado 3 o crisis hipertensiva, sin olvidarnos también de una disminución que sería un valor de hipotensión. Aquí, ¿qué dice Charmeli? 102,72. Silvia, Silvia Maribel, Eh, sería hipotensión. hipotensión con 102,72. Dime el Pero valor normal de hipotensión. no me ubico. No te ubicas. Nicole, Sí, doctora. 102,72. Está dentro del parámetro normal, bajo, mayor. Normal, doctora. ¿De cuánto a cuánto es normal? Sería de 80 a 120. Ya para la sistólica. ¿Y para la diastólica? 80 o menor, 80 o menor a 80. Menor a 80, sí, falta un valor ahí, 60-80 dijimos, 60-80, así que aquí 102,72 está dentro de un rango normal, no es siempre para todos 120-80, 120-80, no lo es, ¿sí? Hay variaciones y teniendo esas presiones también está dentro del rango normal porque hay una gran diferencia del 80 al 120, casi 40 milímetros de mercurio. Ahí tenemos partes del manómetro aneroide también. Recomendaciones generales. ¿Qué recomendaciones debemos indicar al paciente? No debe ingerir alimentos, fumar o beber café 30 minutos previa a la toma. Debe estar relajado, tranquilo. El ambiente también tiene que estar agradable, la temperatura. Tanto el operador como el paciente tienen que estar en silencio, no como ayer, ¿verdad? Que un poquito estábamos hablando en cuanto a dinámica, pero ambos deben estar en silencio. Y lo que les mencioné en la primera consulta, si es la primera consulta del paciente, pues se registra los valores de ambos brazos, tanto el derecho y el izquierdo. Generalmente el izquierdo te da valores más elevados, pero nos quedamos para las siguientes tomas con el brazo que te dio un valor más elevado, que en el 100% de los casos no siempre será el brazo izquierdo, puede ser también el brazo derecho. ¿Qué debemos hacer? Lo que hoy tenían que hacer. Lavarse las manos, revisar el equipo, el instrumental, la posición del paciente, la posición y el método de aplicación del manguito, la posición del estetoscopio, el dedo pulgar, 3 dedos, 4 dedos arriba del pliegue del codo y realizar tanto el método palpatorio como el método auscultatorio. Aquí tenemos un poquito la posición del paciente. La espaldita entonces tiene que estar apoyada, ¿verdad? Recta, firme. Tener la vejiga vacía por esa retención de líquidos que puede aumentar en algunos casos. No cruzar las piernas, apoyar bien los pies, usar el tamaño del manguito adecuado de acuerdo al biotipo de la persona. Colocar el manguito en el brazo sin ropa. Ahora veremos cómo estos factores pueden influir y aumentar la presión arterial. Apoyar el brazo a la altura del corazón y no conversar. Entonces, esta tablita es muy importante, mírenla. Dice, seguir el protocolo que viene abajo. Esto es de la organización. eh, y miren esto. Dice, no conversar, porque hablar o escuchar de forma activa agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Apoyar el brazo a la altura del corazón, porque no apoyarla, el brazo que tiene que estar a nivel del corazón, agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Ahora, si hablamos de la ropa, dependiendo, puede ser de 5 a 50 milímetros de mercurio. Y este rango tan marcado dependerá de qué, si hablamos de ropa. Miren, de 5 a 50 milímetros de mercurio. Dependerá de qué en cuanto a la ropa.
Vamos, chicos, esta clase también tomará en cuenta participación. Sí, en las casillas habilitadas de participación. ¿Por qué será? Silvia. Sí, Silvia, Silvia. doctora. ¿Por qué, Silvia? ¿Qué pregunta hice? ¿Estás? ¿Estás al pendiente de la clase? Sí, acabo de llegar a mi casa, perdón, doctora. Ya, ¿qué pregunta hice? ¿Por qué de 5 a 50 milímetros de mercurio puede haber de diferencia dependiendo de la ropa? Si tomaste la presión arterial encima de la ropa. ¿Alguien? Razonen, piensen. Esteban, por favor. Porque se perdería la sensibilidad de la máquina con respecto a la piel y cuánto realmente está midiendo ay, el coso de medición. Ay, se me fue el nombre. Ok, está bien, Esteban. Pero ¿por qué tendremos este rango? Mira, dice, la ropa gruesa agrega hasta 5 a 50 milímetros de mercurio. ¿Qué ropitas serán 5? ¿Qué ropitas serán 50 milímetros de mercurio? En cuanto a aumento, ¿no? En la toma. Influye entonces mucho el material, ¿verdad? Si es una delgadita y algodón, una sintética, una que ya sea más de lanita, entonces depende mucho de la textura de esa ropita que esté obstruyendo lo que dice Esteban, ¿sí? La comunicación directa con la piel, con el brazo, es decir, la comunicación con esa arteria braquial, el pulso a nivel de esa arteria. Apoyar los pies. No estar apoyado, sube unos 6 milímetros de mercurio. Las piernas cruzadas, 2 a 8 milímetros de mercurio. La vejiga llena, 10 milímetros de mercurio. Y apoyar la espalda, no apoyarle en realidad, 6 milímetros de mercurio. Rocío, Rocío. Háblanos un poco de la técnica palpatoria, Rocío. Rocío, ¿estás ahí? Hola, doctora. Sí, sí, recién Hola. estoy por llegar a mi casa. Sigo con la clase. Bueno, háblanos de la técnica palpatoria que la vimos ayer, por favor. Eh, ¿En qué consiste? en, en sentido de puse en la llama de los dedos eh, y, 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 y sentíamos, observábamos más la presión sistólica, si no me equivoco. Ya, la presión sistólica. ¿Revisaste qué es el agujero auscultatorio? Hola, ¿revisaste qué es el agujero Oh, auscultatorio? oh, eh, el, no, doctora. ¿Alguien revisó de ustedes qué es el agujero auscultatorio, chicos? Eh, yo, doctora, Ya, por favor. bueno, según es como que el agujero ocultorio es como que hay una, va a haber lo que es una desaparición de los momentarios, de lo que son de los ruidos, al momento de tomar la presión. Ya, principalmente, ¿qué ruidos? Eh, la sistólica y las, bueno, creo que están los 5 ruidos. A esa parte no sabría decirle, doctora, muy bien. ¿Cuántos ruidos escuchamos durante la auscultación? Los, Dos ruidos. ¿Cuántos ruidos, Rocío, escuchas durante la auscultación? Ustedes ya hicieron la dinámica en fisiología el otro semestre. ¿Qué escuchan cuando hacen la toma de la presión arterial? Rocío, ¿qué escuchas? ¿Por qué indicas sistólica esto, diastólica esto? la, la sístole y la diástole. Ya, entonces, ¿cuántos ruidos escuchas durante la técnica auscultatoria de la toma de la presión? La, ¿Cuántos ruidos te digo? ¿Escuchas? dos, doctora.
Dos la ruidos. sistólica y la diastólica. Ya. Ah, Made. ¿Quién está registrada dos, como Made? Made, ¿estás ahí? ¿Quién es Made? Made a la 1, Made a las 2, Made a las 3. Vamos con Mariel. Mariel, ¿qué escuchas tú durante la técnica auscultatoria? Se puede escuchar los ruidos de Korokov. Muy Son bien, los ruidos de son Korokov. ¿Son cuántos? cinco. 5. A Sí. ver, háblanos un poquito. Bueno, la primera fase es aquella que el primer ruido es muy claro y marca la presión sistólica. Eh, Cuando el corazón está bombeando, el segundo ruido son los ruidos prolongados, pero son suaves. El tercer sonido es un sonido fuerte, muy fuerte, y es muy nítido. Es debido a que la circulación continua de la sangre. El, el cuarto sonido es unos sonidos muy suaves pero son audibles, puede escuchar. Y Ya. el quinto ruido es cuando desaparecen los sonidos, no queda ningún sonido. Y eso es la marca, la presión diastólica. Muy bien, es un silencio auscultatorio, ¿verdad? Y ese silencio auscultatorio nos indica la presión diastólica. Muy bien. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí tenemos entonces los ruidos de Korotkov, ¿sí? Que son 5, tal cual indicó su compañera. Entonces también tenemos 5 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Esto es muy importante, chicos. Es lo que ustedes tienen que escuchar, ¿sí? Durante la auscultación. Porque no son solo dos ruidos, entonces estamos mal con la toma de la presión. Si me dicen yo escucho esto, sí, 120, 80, solo están escuchando dos ruidos. Por lo mismo, esas tomas no son correctas, ¿sí? Esas tomas no son correctas. Tenemos que lograr identificar estos ruidos que tienen una variación. Aquí, vámonos con esta imagen, ahora veremos las otras. Entonces tenemos, miren, en la fase 1 aparece un sonido, ¿verdad? Pero no tiene tanta amplitud, no tiene tanta amplitud. En la fase 2 aparece este sonido algo más nítido y viene acompañado como con un soplo. Es ese paso turbulento de la sangre después de la descompresión en la arteria, así que viene con un sonido, te bota ahí algo, un soplo. Y en la fase 3 esto se pone más agudo y más clarito aún. Es el de mayor amplitud del sonido, es como un sonido más limpio. En la fase 4 o el ruido 4 de Korsakoff desaparece mínimamente ya esta amplitud. Hay una disminución, ¿sí? No se oculta claramente, pero ahí está el sonido. Y en la fase 5 hay una abolición completa, es decir, es un silencio auscultatorio. Y cuando la agujita pasa recién al otro nivel donde no se escucha nada, pues es ese silencio auscultatorio, el primero después de los ruidos, el que se toma como presión diastólica. Y en esta imagen también podemos ver el famoso agujero auscultatorio. Y como nos indica aquí, pues el agujero auscultatorio es un silencio, ¿sí? No se puede percibir o auscultar bien el segundo ruido de Korokov. Está en el segundo ruido. Y esto pasa más en personas con hipertensión de larga data, 15, 20 años con estas presiones elevadas. Entonces, para no caer en este agujero auscultatorio, ¿por qué les digo para no caer? Porque si el primero tiene un sonido algo tenue, se diría, a comparación del tercero, pues, y aquí caemos en este agujero auscultatorio donde no se escucha nada, podríamos tomar la presión evaluando directamente este tercer sonido, ¿sí? El tercer ruido, que es de mayor amplitud y el más claro de todos. Entonces podríamos tomar este tercer ruido como si fuera el primero.
¿sí? Como si fuera el primero. Entonces ahí el valor de presión estará alterado, modificado. Por lo tanto, hacemos la técnica de palpatoria. Porque si tomamos la técnica palpatoria y ahí está nuestro pulso radial, no va a haber una caída, ¿verdad? De ese pulso, no podemos caer en el agujero auscultatorio, porque aquí la técnica es palpatoria y el pulso es constante, constante. No va a haber una caída del pulso y no vamos a no sentir y percibir el pulso. No, el pulso va a ser constante. Aquí no va a haber equívocos, ¿sí? Así que como les dije ayer, esta técnica palpatoria es importante porque nos ayuda en qué? Uno, a no caer en el agujero auscultatorio. Dos, a tener un valor de presión sistólica como referencia. Y tres, nos ayuda también teniendo este valor de presión sistólica a aumentar unos 20 a 30 milímetros de mercurio más para la técnica auscultatoria y no pasarnos hasta 160, 180, 200 y que el brazo esté ahí comprimido cuando no es necesario. Nunca es bueno producir un daño en el paciente, ¿sí? Que sea molestoso para el paciente, al menos que los requiere y que sus valores de presión arterial estén registrados y sean elevados. Bueno, ahí sí podrá subir hasta ese punto. Y aquí tenemos esta tablita que la tienen que saber todos de memoria. Voy a preguntarles mañana a cada uno de ustedes y aquí tenemos los valores de hipotensión menor de 80 y para la diastólica menor de 60. Normal 80-120, normal para la diastólica 60-80. Prehipertensión 120-139, diastólica 80-89. Grado 1 140-159, diastólica 90-99. Grado 2 160 o superior, es decir, 160 hasta 179 y para la diastólica de 100 a 109. Y crisis hipertensiva o grado 3, que es una emergencia médica, superior a 180 y para la diastólica superior a 110. Entonces quiero que esta tablita, que para hoy ya la tenían que saber de memoria todos ustedes, mañana les voy a volver a preguntar. Nos queda 10 minutos más para la clase, así que les pido que se conecten a las 12 para continuar con esto de pulso, ¿sí? Voy a continuar con pulso y demás. Y también voy a llamar lista, revisen un poco de terminología. Seguiremos con nuestra dinámica de terminología. Miren, estos puntos son importantes tomar en cuenta, dice. La fase 5 corresponde a la diastólica en adultos, excepto en insuficiencia aórtica y estados hiperkinéticos. La fase 4 es su mejor índice de la diastólica en pediátricos, sí, en niños. En casos de obesidad, donde no se dispone de un manguito de mayor diámetro para hacer la toma de la presión radial, la podemos hacer también a nivel del antebrazo, ¿sí? Como ayer les hablaba, y las diferencias de presión que hay entre miembros superiores y miembros inferiores también. Incluso solo hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio entre brazo izquierdo y brazo derecho, dijimos. Tomar la presión 15 minutos posterior a la primera toma si se registra una elevación. Y existe una variación, lo que ya les comenté de los brazos. Ahora, esta imagen es directamente del libro de Argente. Dice daño a órganos blancos. ¿Cuáles serán los principales órganos blancos? Porque esta es una enfermedad, si hablamos de hipertensión, una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Que no presenta muchas manifestaciones. Es decir, si hablamos de semiología pura, signos y síntomas no se verán mucho, ¿verdad? Salvo ya que los valores estén muy elevados y no se pueda llegar a esa homeostasis y muchos años después. ¿Qué órganos serán los principales afectados? Aquí tenemos el corazón, el cerebro, los riñones y también los ojitos. Es por eso que a los pacientes con hipertensión arterial siempre se les realiza evaluación en estos órganos, hasta en los ojitos, como veremos ya en cabeza, lo que es la retinopatía hipertensiva, ¿sí? Esos vasos retinales, como llegan incluso a deformarse las paredes y empieza a haber ruptura de estos vasitos y sangrado y hemorragia retinal. Agujero auscultatorio que ya lo vimos. Y aquí algunas de las manifestaciones que pueden presentar ya a largo plazo. No todas, pero algunas que pueden estar después de mucho tiempo.
Cefalea, claro que sí, un dolor de cabeza que es generalmente a nivel occipital, ¿sí? Se agarran la nuca, sienten ahí muchas veces incluso un dolor tipo pulsátil. El dolor precordial, angina, mareos, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos es muy común también. Visión borrosa acompañada de alteraciones de la conciencia. Ahí viene el síncope, que es lo más común. Estaba en la cocina la señora y de repente, ¡pum!, botó todo a la olla hacia atrás. Cayó y después de un tiempo entró el esposo, el hijo, alguien la levantó. ¿Qué pasó? No recuerda, ¿sí? Solo fue un desmayo, es decir, síncope. Confusión, ese zumbido en el oído que pueden presentar, tinnitus y hemorragia nasal. ¿Cómo se dice hemorragia nasal? Silvia, Silvia, Mm, hemoptisis. hemoptisis, no. ¿Qué es hemoptisis? Esteban, Hemoptisia. Hemoptisis es vómitos con sangre y el sangrado nasal es epistaxis. perfecto. Vamos un poquito con frecuencia cardíaca en estos minutitos que nos quedan todavía. Como sabemos, frecuencia cardíaca lo veremos también acompañado ahora de pulso, ¿sí? Porque al hacer la toma del pulso no es más que el reflejo de esa bomba. Entonces, en frecuencia cardíaca tomamos la cantidad de latidos por minuto, teniendo como valores normales 60 a 90 por minuto. En nuestro chamorro está 60 a 90 y en nuestro argente está de 70 a 100 latidos por minuto. Así que nos quedaremos con ese rango de 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal. Ahora, si esto aumenta, ahí tenemos estos términos que no podemos confundirlo. Tenemos taquicardia si es mayor a 100 y si es menor a 60, bradicardia. Les digo no confundir estos términos porque no es lo mismo latidos por minuto que pulsaciones por minuto, ¿sí? En pulsaciones por minuto no es lo mismo mayor a 100 taquicardia. Existe otro término y para las pulsaciones por minuto el término correcto es taquifigmia. Viene taquifigmia. Y cuando las pulsaciones son menores a 60 se dice bradifigmia. Entonces, el pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En una persona sana, el pulso es un reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la misma que de las contracciones ventriculares del corazón. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedad cardiovascular, estas frecuencias del latido cardíaco y del pulso pueden ser distintas. Así que si hay alguna alteración cuando tomas el pulso, y hay alteraciones en la frecuencia, en la amplitud, la regularidad de ese pulso, nos vamos directamente a evaluar la bomba, ¿verdad? El corazón, porque si hay alguna alteración aquí en el pulso, la alteración está viniendo también de la bomba. En estos casos, el profesional de salud debe evaluar el latido cardíaco y la frecuencia de pulso, como les acabo de decir. Este concepto de aquí es muy importante. En una persona sana, el pulso es un reflejo del latido cardíaco. ¿Qué nos dirá esto? ¿Creen ustedes que al momento de tomar el pulso, a ver, tómense todos el pulso, no te veo Charmeli, no te veo Isabel, no te veo Madeleine, tómense el pulso ahora mismo, tómense el pulso como en aula con los 3 dedos que ya hablamos. Ahora al momento de tomarse ese pulso, sienten ahí las ondas de pulso. Díganme si sintiendo estas ondas de pulso podemos saber cuándo el corazón está en sístole y cuándo en diástole. ¿Podremos? Solo sintiendo estas ondas de pulso. A ver, siento mis ondas de pulso. Puedo decir, ah, mi corazón está sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Sí o no? Vamos, participen, participen. ¿Qué piensan? Quiero saber lo que piensan. Yo creo que sí, Sí se puede doctora. sentir, pero ¿Sí? solamente la sístole ventricular. O sea, se puede sentir, pero solamente la parte ventricular, asumo, porque la sístole auricular es como muy suave, como para poder sentirla en las pulsaciones, creo yo. Ya. Entonces, Esteban, cada pulso que sientes a la palpación, toda esa amplitud, pum, 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 que te da, ¿eso es sístole para ti? Es cuando Claro, el es la corazón, sístole, claro, listo. es el momento
que está expulsando la sangre, que hace la contracción. Perfecto, ¿sí? Por lo mismo indica que el pulso es un reflejo del latido y de la bomba, ¿sí? Así que con cada ondita que tenemos de pulso, esos piquitos nos indica sístole, 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 contracción, contracción, contracción. Y lo que no sentimos, los espacios que hay entre cada pulso, es cuando el corazón está llenándose nuevamente esa precarga. Así que con este pulso sentimos sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Aquí algunos puntos para hacer la toma y palpar estos pulsos los más importantes, ¿verdad? Ayer ya vimos, aquí tenemos el braquial, tenemos el radial, el axilar, tenemos el temporal, aquí tenemos el pulso carotídeo, tenemos el pulso popliteo también, tenemos el pedio, el tibial anterior, el tibial posterior, ¿sí? Todos estos pulsos importantes. Y de todos estos tenemos que evaluar las mismas características. Y para evaluar estas características utilizamos un mnemotécnico. ¿Conocen el mnemotécnico Fritas? ¿Alguna vez lo escucharon? O en algunos textos está como afrita y en algunos como fritas. ¿Alguno de ustedes Sí. conoce qué significa ese mnemotécnico? Sí, se encuentra siete valores: a la anatomía, la frecuencia, el ritmo, la igualdad, tenemos la tensión, la amplitud y la forma del pulso. Muy bien, Mariel, exactamente. Estas características, entonces, sí. Aquí tenemos fritas, tal cual dijo Mariel. Frecuencia, el número de pulsaciones por minuto. Y aquí estos términos que les indicaba anteriormente, tenemos el valor normal de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Mayor a 100, lo correcto será taquifigmia, y menor a 60, lo correcto será bradifigmia, ¿sí? Tenemos también el ritmo y la igualdad.